La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios liberta. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios aumenta la fe en nuestros corazones. Y la fe hace que se muevan las montañas. Aunque a veces se nos haga difícil confiar. Pero mientras nosotros nos arrastramos, mientras nosotros en medio de las necesidades clamamos a Dios y le decimos a Dios, aunque estoy desanimado, aunque me siento sin fuerza, aunque a veces me turbo, Señor, yo confío en ti. Dios es fiel y verdadero para cumplir sus promesas y extender su mano y perfeccionar su obra en nuestras vidas. La victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a ese problema, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. La palabra de Dios claramente habla que cuando iban las personas con necesidades grandes donde nuestro Señor Jesucristo, Él lo primero que les preguntaba era, ¿tú crees? Maestro, mi hijo viene un espíritu y lo sacude con violencia, y desde muy niño lo lancé en el agua, lo tira en el fuego, bota espumarajo por la boca. Señor, ven tú, pon tu mano y sánale, porque tus discípulos han tratado y no han podido. Jesucristo le preguntó, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Señor, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Creo, pero ayuda mi incredulidad. En cierta ocasión la palabra de Dios claramente establece que le dijeron los discípulos y juntamente los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y Jesucristo les puso el ejemplo del granito de mostaza. Yo no sé si usted sabe qué es un granito de mostaza. Es la semilla, yo creo que es más pequeña. Solamente lo que Dios nos pide es un granito de mostaza. Pero hay veces que para que nosotros tengamos ese granito de mostaza, porque la naturaleza del hombre pecaminosa a veces le da trabajo en la mente, el alma y el espíritu para que el hombre pueda desarrollar la fe. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la confianza en la palabra de Dios, porque vuelvo y repito, la fe viene por el oír, la fe viene por el leer la palabra, la fe viene cuando usted la escudriña, la fe viene cuando usted la aplica, la fe viene cuando usted, a pesar de su flaqueza y debilidades, usted se humilla día a día y se esfuerza por poner por obra la palabra de Dios. Y se aumenta la fe. Y se aumenta la fe. Y hay veces que nosotros caminamos y el enemigo y la carne nos engañan y quiere poner duda en nuestra mente, como de que no estamos creyendo de que Dios puede hacer la obra en las peticiones y necesidades que tenemos, y Dios está obrando. Hay veces que yo le pregunto a Dios, Señor, aunque predico tu palabra y conozco un poquito de tu palabra y le hablo
a las personas de esperanza, le habla a las personas de fe. Hay veces que no entiendo la manera de cómo tú trabajas y a veces llamo al pastor, a veces hablo con otros evangelistas y le digo, ayúdame a orar, porque como que no estoy viendo la respuesta a esta petición. No es que estemos dudando de Dios, es que eso es parte del proceso en nuestras vidas para Dios poder llevarnos a un nivel espiritual más alto y poder desarrollar una fe poderosa en nuestras vidas y darnos firmeza y crear estamina en nuestro caminar. Por la fe conquistaron reinos, dice la Biblia en Hebreos. Por la fe taparon boca de leones. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio a Dios. Por la fe, por lo que no se ve. Una vez yo compartía con un pastor, el hermano David, del pueblo de Lancaster, y él me hablaba y yo le decía, varón de Dios, a veces yo admiro las actuaciones tuyas en un templo pequeño como este. Y yo le decía, porque usted es un varón de fe. Él me decía, Antonetti, Dios va a crear eso en tu vida a través del caminar. La fe no viene de la noche a la mañana. El ser humano da el paso a través del arrepentimiento de los pecados y cree en Jesucristo y es lavado con su sangre a través de la fe sin haberlo visto. Pero la fe es un proceso que se coge tiempo en desarrollarse. Y él me testificaba y me decía, Antonetti, pastoreando esta obra que se llama Visión para Hoy, Dios me probó por 5 años y estuve 5 años orando por los enfermos. Estuve 5 años orando y Dios hacía milagros. Estuve 5 años ministrándole a la iglesia de Cristo y no sentía la presencia de Dios. Yo le dije, ¿cómo es eso, David Torres? Sí, Antonetti, estuve 5 años sin sentir la presencia de Dios. A lo mejor usted dirá, esto será algo contraproducente. No es algo contraproducente, no es algo antibíblico lo que estoy hablando. Dios trabaja con el hombre individualmente. A lo mejor Dios trabaja con usted de una forma, Dios trabaja con el otro de otra forma, Dios trabaja conmigo de otra forma. Porque esto no es por el sentir, ni es por vista, es por fe. Es por fe. Es por fe. Estoy aquí de pies por fe. Lo que me hace caminar a veces en medio de mis situaciones difíciles es la fe. Aleluya, gloria a Dios. A veces alabo y alabo y alabo a Dios y no le siento. No es que el Espíritu Santo esté contristado, es que Dios te quiere enseñar de que esto es por fe. Aleluya. Mira, hermano, la presencia de Dios a veces la siente el hombre que no tiene a Dios. Hay veces que usted le habla la palabra de Dios a un inconverso y te dice, se me erizan los pelos. De momento tú me hablas y siento algo. Es un inconverso, no tiene el Espíritu Santo igual que el creyente y está sintiendo la presencia de Dios. Dios confirmándole a través de su palabra que usted tiene a Dios y que su palabra es viva y eficaz. Pero esto es por la fe. La victoria que vence al mundo, nuestra fe. El justo por la fe vivirá. Qué terrible. Por eso es que usted y yo tenemos que escudriñar la palabra.
Hermano, no viva solamente, no podemos vivir solamente por la palabra que nos predican aquí los hermanos que predicamos. No solamente podemos vivir por el mensaje que nos da nuestro pastor. No solamente podemos vivir por la escuela bíblica que da el maestro de la escuela bíblica. Tiene que haber una relación entre Dios y usted. Tiene que haber de usted un deseo voluntario en escudriñar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios aumente la fe en su vida. Quiero ver un